I did not have sexual relations with that woman. I said something about seeing him more as a man than as a president. Comienza un severo juicio. Los republicanos querían acabar con Clinton a toda costa. Are you considering resignation, Mr. President? To say this is just about sex is to say that Watergate was just about a third-rate burglary. Una batalla contra un presidente. Is the respondent, William Jefferson Clinton, guilty or not guilty? Preguntas. Respuestas. A continuación, en el informe final. El informe final. Juicio a Clinton. 3 de octubre de 1997. 9:45 de la noche. A 50 kilómetros de Washington. Columbia, Maryland. Hi. How'd you know it was me? I have caller ID. Oh, what's it say? Linda Tripp. Tripp está llamando a su compañera Mónica Lewinsky, antigua becaria de la Casa Blanca. Ambas trabajan juntas en el Departamento de Asuntos Públicos del Pentágono. A pesar de la diferencia de edad, son muy buenas amigas. Lewinsky está inquieta por motivos sentimentales. Yes, I don't even want to talk about it. Go to bed. I hate him. No, you don't. I do. You hate his behavior at times. No se trata de un hombre corriente. Lewinsky habla del presidente de los Estados Unidos. William Jefferson Clinton está en el 8º mes de su segundo mandato. Tiene un 55% de popularidad. Es un buen momento para los Estados Unidos. La bolsa está en alza, el paro remite y las relaciones del país con el resto del mundo son pacíficas. Pero una sombra se cierne sobre el mandato de Clinton. En los 3 últimos años, Kenneth Starr, consejero independiente, ha dirigido investigaciones relacionadas con el presidente. ¿Qué provocó las acusaciones? Unos testimonios que denunciaban un comportamiento sospechoso en Arkansas. Entre 1978 y 1992, Bill y Hillary Clinton eran socios de la Whitewater Development Corporation. En 1992 fueron acusados de beneficiarse ilegalmente de la asociación. En enero de 1994, la fiscal general Janet Reno encarga a un asistente que examine la relación de los Clinton con el caso Whitewater. 7 meses después, lo sustituye Kenneth Starr. Durante los siguientes 3 años surgen declaraciones sin conexión contra el presidente. Acusaciones de desviación de fondos, manipulación de documentos y despidos improcedentes en la Casa Blanca. La fiscal general otorga poderes a Starr para que investigue cada acusación. La oposición ve en los escándalos la falta de ética del presidente. Había mucha gente en Estados Unidos molesta por el comportamiento de Bill Clinton. Sus partidarios lo consideran una simple caza de brujas. Estaban convencidos de que no era un ataque contra Bill Clinton y su gobierno, sino una táctica para recuperar la identidad nacional de la que él se habría apoderado. Por otra parte, el presidente lleva 3 años en batallas legales. Se enfrenta a las acusaciones de una mujer llamada Paula Jones. ¿Por qué demandó Jones al presidente Clinton? Por acoso sexual en 1991, cuando él era gobernador de Arkansas y ella empleada del Estado. La mujer asegura que el incidente ocurrió en un hotel de Little Rock. No lo denunció hasta febrero de 1994, tras publicarse un artículo en la revista conservadora The American Spectator. Un policía de Arkansas revelaba que organizó una cita para Clinton y Jones en un hotel y que ella dijo textualmente que estaba dispuesta a ser su novia si él quería.
Al considerar que se han malinterpretado sus palabras, Paula demanda a Clinton 3 meses más tarde. 23 de octubre de 1997. Cerca de Washington, las conversaciones telefónicas de dos amigas desatarán un escándalo inadmisible. Tripp advierte a Lewinsky que el presidente, al tener una aventura con ella, no está siendo ético. Mónica no es mucho mayor que su hija Chelsea, de 17 años. I have to say this because I've thought about it a lot recently. If he for 1 minute considered someone doing this to his daughter. I thought the same thing. I know. What would you tell your daughter to do? Lewinsky no sabe que Tripp graba las conversaciones. ¿Por qué graba Linda Tripp a Mónica Lewinsky? Quiere asegurarse de que la crean cuando se destape el escándalo. Linda había hecho declaraciones contra el presidente en el pasado. En agosto de 1997, una revista había publicado que Tripp vio a una mujer saliendo del despacho oval con el pelo alborotado. Tripp pensaba que el presidente se había comportado inadecuadamente. Un abogado de Clinton alegó que no había pruebas, y efectivamente así era. Tripp fuerza a Lewinsky para que le cuente detalladamente sus escarceos con el presidente. We didn't have sex. Well, what do you call it? We fooled around. ¿Por qué una becaria estaba a solas con el presidente? Con el recorte presupuestario, los becarios asumían funciones del personal fijo. En noviembre de 1995, Clinton y el Congreso, de mayoría republicana, discrepaban respecto al presupuesto federal. El recorte consiguiente dejó a la Casa Blanca con 1/4 de su plantilla. Becarios sin salario realizaban tareas que les llevaban a relacionarse con empleados de alto nivel de la Casa Blanca, incluido el presidente. Uno de los becarios era Mónica Lewinsky, de 22 años. 21 de noviembre de 1997. Linda Tripp recibe una llamada de un abogado de Paula Jones. El abogado ha sido informado de que Tripp posee información interesante para su caso. Tripp le narra los detalles de la supuesta aventura del presidente con Lewinsky. La antigua becaria recibe una citación para testificar en el caso Jones. Si se demostrase que el presidente ha tenido una aventura con ella, se podría establecer un patrón de conducta incorrecta. 22 de diciembre. Tripp habla con Lewinsky sobre su testimonio. Quiere saber qué le ha dicho al presidente. He knows you're gonna lie. You've told him, haven't you? No. I thought that night when he called, you established that much. Well, I don't know. Jesus. Well, does he think you're gonna tell the truth? No. 7 de enero de 1998. Lewinsky firma una declaración jurada en la que niega haber tenido una aventura con el presidente. 5 días después, Linda Tripp se pone en contacto con el consejero Kenneth Starr. Le comunica que algunas cintas sugieren que Clinton instó a Lewinsky a mentir en el caso Jones. Sol Weisenberg, ayudante de Starr, revela que sospechó de que Tripp atacase al presidente justo en un momento tan agitado. Hay que entender que tal y como estaba el ambiente, no parábamos de recibir llamadas de personas que pensaban que teníamos autoridad para investigar cualquier aspecto de la vida del presidente. Tras escuchar las cintas de Tripp, la oficina de Starr se muestra muy interesada. Pero las cintas no se admiten como prueba y le piden a Tripp que oculte un micrófono para grabar a Lewinsky. Starr colabora con el FBI para grabar las conversaciones de la becaria. ...13 de enero... En una comida en el centro comercial Pentagon City, Lewinsky habla de su papel en el caso Jones.
Dice que mentirá en su declaración jurada, lo que implica que el presidente negará la existencia de una aventura. Who's going to say no under oath? Two people say no, though. Yeah. There'll be two people saying no. 15 de enero de 1998. Starr pide permiso a la fiscal general para investigar a Clinton en base a las conversaciones grabadas de Levinsky. Reno aprueba su petición. A la mañana siguiente, los asistentes de Starr solicitan la ayuda de Tripp. A las 12:45 del mediodía, Tripp se cita con Levinsky en el Pentagon City. Pero los que acuden son dos agentes del FBI que conducen a Levinsky al Ritz-Carlton Hotel. Las siguientes 11 horas, los abogados de la oficina de Starr la interrogan acerca de Clinton. Pretenden que admita que Clinton la instó a mentir en su declaración jurada en el caso Jones. Le advierten que conocen sus conversaciones con Tripp, pero ella no coopera. Comprende que Tripp la ha traicionado y abandona el hotel sin confirmar ni desmentir la supuesta aventura. 17 de enero. Durante 6 horas, los abogados de Paula Jones interrogan al presidente bajo juramento. También se alude a su relación con Levinsky. If she told someone that she had a sexual affair with you beginning in November of 1995, would that be a lie? It's certainly not the truth. It would not be the truth. I have never had sexual relations with Monica Lewinsky. I've never had an affair with her. 18 de enero. 2:32 de la madrugada. El asunto es publicado por primera vez en una página web conservadora, The Drudge Report. Dice que Newsweek trabaja en un artículo sobre una mujer, aún anónima, que mantuvo relaciones con el presidente. Los medios de comunicación más importantes no difunden la noticia. Ese mismo domingo, Clinton llama a su secretaria, Betty Curry, de 57 años. Curry trabaja para él desde la campaña presidencial de 1992. Levinsky fingía visitar a Curry cuando acudía al despacho Oval. Según el testimonio de Curry ante el Consejo Independiente, el presidente la instó a confirmar ciertas declaraciones. Estaba siempre que venía, ¿verdad? Mónica se me acercaba, pero nunca la toqué. ¿Incurrió el presidente en actos delictivos? Potencialmente sí. Si coaccionó a Betty Curry a mentir, sus acciones obstruyeron la justicia. El presidente aseguró en su declaración ante el Consejo Independiente que pretendía aclarar la situación y que no podía opinar respecto a las percepciones de Curry. 21 de enero. 3 días después de salir en Drudge Report, la historia aparece en todos los medios. Los titulares hablan de impugnación. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Clinton se debate para mantenerse en la presidencia. Más respuestas a nuestras preguntas a continuación. ...21 de enero de 1998... Día 1 de un escándalo sexual que implica al presidente Clinton y a su antigua becaria, Mónica Lewinsky. El secretario de prensa McCurry comparece. I'm not going to parse the statement. You all got the statement I made earlier, and it speaks for itself. I'm not going to. That statement. That statement is where we are, and that's what I'm saying. That's what I said. It became very clear that this would not. Estaba claro que era un asunto que no se iba a olvidar fácilmente. Esa tarde Clinton acude a una entrevista concertada con el presentador de la PBS, Jim Lehrer. No improper relationship. Define what you mean by that. Well, I think you know what it means. It means that there is not a sexual relationship, an improper sexual relationship, or any other kind of improper relationship. ¿Y tras las cámaras? ¿Cómo reacciona la administración?
La Casa Blanca realiza un escrutinio para conocer la opinión pública. El acelerado sondeo refleja que la mayoría querría que el presidente dimitiera si hubiera tenido una aventura con Levinsky y la hubiera instado a mentir acerca de ello. Dick Morris, su consejero político, le dijo: si es cierto y lo admite, el pueblo norteamericano querrá que se vaya. Según Morris, Clinton contestó que debían ganar el caso a toda costa. En ese momento se empezó a perfilar la estrategia. Morris explicaría más tarde que la estrategia a seguir era simple: negarlo todo. 23 de enero. La prensa menciona la posibilidad de que existan pruebas físicas que confirmen la historia. En una cinta se alude a un vestido de Levinsky con manchas de semen del presidente. ¿Por qué conservó Levinsky el vestido? Tripp le dijo que serviría como prueba objetiva de una relación sexual. En una de las conversaciones grabadas, Tripp le recomienda a Levinsky que guarde el vestido. I would rather you had that in your possession if you need it years from now. You think that I can hold on to a dress for 10, 15 years? I would say to my own daughter, for your own ultimate protection. Mónica conserva el vestido, pero no colabora en la investigación del Consejo Independiente. ...26 de enero... ...10:30 de la mañana... Los Clinton y Al Gore comparecen ante los medios para exponer un proyecto de educación. Enseguida, Clinton aborda el asunto del escándalo. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. ¿Dice la verdad el presidente? Solo desde una perspectiva estrictamente legal. Más tarde, Clinton afirmó haber sido legalmente honesto al emplear el término relación sexual. El juez encargado del caso Paula Jones aceptó las complejas definiciones empleadas por Clinton para la expresión actividad sexual. Según la interpretación de Clinton, la expresión relaciones sexuales hace referencia al acto sexual, pero no a sexo oral. Al día siguiente, en una entrevista para la televisión, la primera dama Hillary Clinton denuncia un complot para derrocar a su marido. Look at the very people who are involved in this. They have popped up in other settings. This is the great story here for anybody willing to find it and write about it and explain it. Is this vast right-wing conspiracy that has been conspiring against my husband since the day he announced for president. ¿Existió realmente una conspiración de la derecha? Los abogados de Paula Jones tenían contactos con los opositores de Clinton. El único cometido del grupo Proyecto Arkansas era investigar el pasado del presidente. Se hicieron cargo de los costes legales de Paula Jones. Sidney Blumenthal, asesor del presidente, advirtió a la administración sobre dicho grupo. El proyecto Arkansas había sido fundado hacía años por el excéntrico y conservador multimillonario Richard Mellon Scale. Informé acerca de ello a la primera dama, y ella se basó en esta información para reafirmar su idea de que existía una gran conspiración por parte de los conservadores. La idea de que hubiera un grupo de personas conspirando contra el presidente Bill Clinton resulta muy atractiva, pero no va más allá. 1 de abril. Se desestima el caso Paula Jones. Sus acusaciones no constituyen acoso sexual según la ley de Arkansas. Jones apela. I believe that what Mr. Clinton did to me was wrong, and that the law protects women who are subjected to that kind of abuse of power. Kenneth Starr declara que la desestimación del caso Jones no afecta a su investigación sobre el asunto Levinsky. 28 de julio.
Kenneth Starr y Mónica Lewinsky llegan a un acuerdo. We, as counsel for Monica Lewinsky, have reached an agreement today that for her full and truthful testimony, she will receive transactional immunity in this case. Thank you very much. What does that mean? Significa que Lewinsky no puede ser acusada por mentir en su declaración. Starr podrá demostrar que el presidente cometió perjurio en su declaración en el caso Jones únicamente si Lewinsky presta una declaración sincera. 30 de julio. Lewinsky entrega a los investigadores de Starr el vestido azul que compró en la tienda Gap. Es la prenda que supuestamente está manchada con semen del presidente. Es entregada al FBI para su análisis. El FBI confirma que es el ADN del presidente. 6 de agosto, 9 de la mañana. Lewinsky presta declaración ante el gran jurado durante 6 horas y media. Responde a muchas preguntas acerca de su declaración como testigo en el caso Jones. Aporta igualmente detalles acerca de sus escarceos sexuales con el presidente. El gran jurado tendrá que decidir si existen razones para continuar con la investigación. 17 de agosto, 1 de la tarde. 11 días después, en la Casa Blanca, el presidente presta declaración ante el gran jurado. Es un discurso preparado. Admite que existió una aventura. When I was alone with Miss Lewinsky, on certain occasions in early 1996 and once in early 1997, I engaged in conduct that was wrong. These encounters did not consist of sexual intercourse. They did not constitute sexual relations as I understood that term to be defined at my January 17, 1998 deposition. But they did involve inappropriate, intimate contact. Clinton explica que estaba convencido de que la defensa de Jones respondía a motivos políticos y que eso afectó a su declaración. My goal in this deposition was to be truthful, but not particularly helpful. I did not wish to do the work of the Jones lawyers. I deplored what they were doing. Al final de su confesión, el presidente expone el caso a la opinión pública. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. ¿Cómo reaccionó el público estadounidense ante la confesión de Clinton? La respuesta y un giro inesperado. Are you considering resignation, Mr. President? A continuación, en el informe final. 17 de agosto de 1998. El presidente Clinton se dirige al pueblo norteamericano por televisión. Good evening. This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the grand jury. El presidente da un giro a la situación y admite que mantuvo una relación con Mónica Lewinsky. Habla abiertamente de la declaración que prestó en enero en el caso Paula Jones. As you know, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Clinton explica que la defensa era políticamente tendenciosa. A continuación, critica a la oficina del Consejo Independiente. I had real and serious concerns about an independent counsel investigation that began with private business dealings 20 years ago. El ataque de Clinton enardeció a la oposición y decepcionó a parte de sus seguidores. El discurso enfureció a los republicanos que veían como Clinton se posicionaba por encima de la ley y decepcionó a los demócratas que esperaban un arrepentimiento sincero.
Clinton no iba a rendirse ante Kenneth Starr. Fue la típica huida hacia adelante en la que los Clinton han sido maestros desde siempre. Atacar a todo el que se ponga por delante. En Washington se produjeron reacciones opuestas. Pero, ¿cómo reaccionó la opinión pública ante la confesión de Clinton? Según las encuestas, un 66% del electorado aprobaba su labor como presidente. Un punto por encima que al comienzo de la semana. Un 42% de los encuestados tenían una opinión negativa de él. Una encuesta realizada por la cadena ABC News esa misma noche reflejaba que un 69% de los encuestados quería que terminase la investigación de Starr. Washington se ve a sí misma como una especie de niñera de la nación, como si de ella dependiera el destino moral del país. El resto de la nación entendió el asunto a la primera. Clinton ha tenido una aventura con una mujer de su oficina y ha mentido al respecto. Pasemos a otra cosa. No era más que un hombre adulto que había hecho una tontería y que no quería que nadie lo supiera. Eso es todo. La opinión pública quería que terminara el asunto, pero los congresistas republicanos perseguían otro objetivo, la impugnación. El excongresista Bob Barr fue uno de los que prepararon la acusación contra el presidente. Si preguntamos a la gente si considera razonable que un presidente electo cometa perjurio bajo juramento o que obstruya la justicia en un procedimiento legal, contestarán que no. El demócrata Barney Frank explica que al presentar el caso, los republicanos no tuvieron en cuenta la opinión de los ciudadanos. La reacción del pueblo fue negativa, pero no tanto como para considerar la impugnación de Bill Clinton. Los republicanos decidieron seguir con ella, incluso con el país en contra. Are you considering resignation, Mr. President? 3 de septiembre. El senador Joseph Lieberman es el primer demócrata en denunciar la actitud del presidente. Such behavior is not just inappropriate, it is immoral. A pesar de que la postura de Lieberman es clara, no quiere que siga adelante la impugnación del presidente. 9 de septiembre, 3:45 de la tarde. Kenneth Starr presenta ante la Cámara de Representantes su informe sobre la relación que mantuvo el presidente con Levinsky. Un total de 452 páginas y 18 cajas de material adicional. La Cámara de Representantes vota a favor de hacerlo público. El informe incluye acusaciones que pueden llevar a la impugnación y revela detalles explícitos de 10 encuentros de carácter sexual. Las acusaciones de Starr contra Clinton se pueden catalogar en 3 apartados: perjurio, obstrucción a la justicia e incumplimiento de sus deberes constitucionales al intentar engañar a la opinión pública acerca de su vida sexual. I wish he had told us the truth from the beginning and we would not have read many things that have no place in public literature. El informe es muy explícito en cuanto a los detalles de la relación entre el presidente y Levinsky. Incluye una lista de los regalos que le hizo, de las notas y llamadas telefónicas, y recopila las grabaciones de Linda Tripp. Starr concibió el informe como algo devastador y acabó pareciendo una broma. No era más que la historia de un hombre de mediana edad al que han pillado teniendo una aventura y que miente al respecto. Nada más. A la hora de la cena habló de temas que, estoy convencido, muchos americanos hubieran preferido no escuchar. ¿Por qué aportó Starr datos tan explícitos? Kenneth Starr pensaba que esos detalles eran necesarios para acusar de perjurio.
Los letrados del Consejo Independiente aportaron esos datos para explicar que había incurrido en tal delito. Incluimos todos los movimientos efectuados desde la Casa Blanca, todas las llamadas telefónicas, para dar a entender que Lewinsky tenía credibilidad. 21 de septiembre. El Comité Judicial permite difundir la declaración del presidente ante el gran jurado durante la investigación de Starr. Inmediatamente se programa su emisión en la televisión nacional, previa advertencia sobre su contenido explícitamente sexual. El presidente emplea frases que su abogado había utilizado anteriormente. It depends upon what the meaning of the word is. Yes. 8 de octubre. Con 258 a favor y 176 en contra, la Cámara decide abrir un proceso de impugnación. Los votos a favor son los de todos los republicanos, más 31 demócratas. Si Clinton es impugnado en la Cámara, el caso llegará al Senado. 3 de noviembre de 1998. Elecciones a las cámaras. A pesar del escándalo, los demócratas obtienen 5 escaños en el Congreso y mantienen los del Senado. Una derrota absoluta para los republicanos. ¿Por qué es tan significativa esta derrota para los republicanos? Es poco común que el partido del presidente gane escaños en unas elecciones a las cámaras, sobre todo durante un segundo mandato. De hecho, los líderes republicanos esperaban conseguir 30 escaños. David Shippers es abogado y demócrata, contratado por el Comité Judicial para investigar el caso Lewinsky. Los republicanos estaban hundidos. Cambió la situación por completo. Parecía que iba a olvidarse todo el asunto de la impugnación. Pero los congresistas republicanos vuelven a la carga. Seguimos la ley al pie de la letra. La gente tiene que responsabilizarse de sus actos. Una mujer se convierte en el centro de atención. A continuación, en el informe final. 19 de noviembre de 1998. Do you swear that the testimony you're about to give before this committee will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. La impugnación al presidente Clinton sigue su curso en la Cámara de Representantes. Mr. Starr, you may proceed. Thank you, Mr. Chairman. Kenneth Starr es el primer testigo. The evidence suggests that the president repeatedly used the machinery of government and the powers of his high office to conceal his relationship. Los demócratas acusan al consejero de extralimitarse en sus funciones. Argumentan también que las acciones del presidente Clinton no justifican una impugnación. The idea of a federally paid sex policeman spending millions of dollars to trap an unfaithful spouse would have been unthinkable prior to the Starr investigation. Durante 7 días, las declaraciones provocan discrepancias. You are disrupting the continuity of this meeting with these adversarial We're disrupting a railroad, it seems like, Mr. Chairman. That's what we're disrupting here. 12 de diciembre. Mr. Booyer. Aye. Mr. Booyer votes aye. El Comité Judicial vota para determinar los 4 artículos de la impugnación. El presidente cometió perjurio en su declaración ante el gran jurado y en el caso Jones, cuando afirmó no haber mantenido relaciones sexuales con Lewinsky. Obstrucción en el caso Paula Jones, en parte por tratar de influir en la testigo Betty Curry. E hizo falsas declaraciones ante el Congreso. We will not back down from our constitutional responsibilities, and we will not cower from the White House attacks. We will do what is right.
La semana siguiente, la Cámara acoge un acalorado debate sobre la impugnación del presidente de los Estados Unidos. A vote for impeachment today will only feed the corrosive and destructive politics of personal attack. La Cámara aprueba 2 artículos de impugnación. Clinton se enfrenta a los cargos de perjurio bajo juramento ante el gran jurado y obstrucción a la justicia. William Jefferson Clinton se convierte así en el segundo presidente en enfrentarse a una impugnación. El primero fue Andrew Johnson en 1868. En 1974, Richard Nixon dimitió antes de enfrentarse a una impugnación inminente. 7 de enero de 1992. El caso se traslada al Senado. Los senadores tienen potestad para cesar al presidente. La gente espera fuera del Capitolio para sentarse durante 15 minutos en las butacas reservadas al público. ¿Qué opina el Senado del caso? La mayoría de los senadores preferiría no seguir adelante. Hay una gran diferencia entre la Cámara de Representantes y el Senado. En esta incluso los republicanos estaban cansados del asunto. Si en un tribunal ordinario los jurados están obligados a votar basándose en las pruebas presentadas, los senadores pueden votar según su tendencia política. El presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist, dirige la sesión. Miembros de la Cámara de Representantes, como el republicano Henry Hyde, ejercen como acusación. The matter before this body is a question of lying under oath. This is a public act. Uno de los abogados defiende la declaración del presidente ante el gran jurado. Admite que Clinton mintió en el caso Jones, pero argumenta que los cargos no justifican una impugnación. Truly, these articles do not justify the nullification of the American people's free choice in a national election. Let's go on and hear some more about 6 de febrero. El Senado visiona cintas de vídeo con las declaraciones de 3 testigos, incluida la de la mujer en cuestión. Los norteamericanos la han escuchado. Esta es la primera vez que los senadores y el público ven a Mónica Lewinsky testificar ante una cámara. Las grabaciones quedan olvidadas. Protegida por el pacto de inmunidad, no tiene reparos en discutir acerca de la relación cuya existencia había negado con anterioridad bajo juramento. I knew I would deny the relationship. And you would deny the relationship to the Jones lawyers? Yes. Lewinsky aporta información que corrobora el cargo de obstrucción a la justicia debido a su conversación con Clinton. Did you discuss anything else that night in terms of? I would draw your attention to the cover stories. I've alluded to that earlier, but did you talk about cover story that night? Yes, sir. And what was said? I believe that the president said something. You can always say you were coming to see Betty or bringing me papers. A continuación, la votación que pudo destituir a un presidente. Is the respondent William Jefferson Clinton guilty or not guilty? La conclusión en el informe final. Guilty. Mr. Byrd. 12 de febrero de 1999. El Senado vota. Según la Constitución, se necesita una mayoría de 2/3, es decir, 67 votos para apartar a un presidente de sus funciones. Is the respondent William Jefferson Clinton guilty or not guilty? Mr. Ashcroft, guilty. Ante el cargo de perjurio, 45 senadores le consideraron culpable. The President of the United States is not guilty as charged in the first article of impeachment. Guilty. Por el cargo de obstrucción a la justicia, el Senado llega a un empate, 50-50. El presidente es absuelto de ambos cargos. ¿Estuvo en algún momento Clinton en situación de riesgo durante el proceso? No. Había pocas posibilidades de que los republicanos de la Cámara consiguieran los 67 votos necesarios de los senadores. El antiguo senador republicano Slade Gorton explica que cuando los artículos de impugnación llegaron al Senado, el resultado estaba claro.
Todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado de la votación. Los senadores ni siquiera hablaban del tema, querían pasar a otra cosa. 2:38 de la tarde. El presidente se disculpa por los actos que llevaron al proceso de impugnación. I want to say again to the American people how profoundly sorry I am for what I said and did to trigger these events and the great burden they have imposed on the Congress and on the American people. Aún hoy los partidarios de Clinton argumentan que el proceso fue abierto por causas políticas. Fue una lucha de poder. Los republicanos lucharon hasta el final para defender sus principios. David Sippers, un demócrata que preparó el caso junto con los republicanos, discrepa. Encontramos pruebas creíbles y sustanciales. Era un caso claro de obstrucción a la justicia y perjurio bajo juramento. La investigación de Starr y el proceso de impugnación de Clinton supusieron un gasto enorme. El proceso duró 6 años y supuso un gasto de $70 millones. La multa de Clinton por el caso Jones se elevó a $25.000, a pagar a los funcionarios de juzgados de Arkansas. Su licencia de abogado del estado de Arkansas le fue retirada durante 5 años. El 13 de noviembre de 1998, durante el recurso de apelación del caso Paula Jones, ella y Clinton llegaron a un acuerdo por $850.000. En julio de 1999, Clinton fue obligado a pagar los costes del proceso, incluidos los honorarios de los abogados de Jones, un total de $91.000 por declaración engañosa. Lo irónico del asunto es que los Clinton podían haber llegado a un acuerdo con Paula Jones mucho antes de que Bill tuviera que prestar declaración aquel sábado histórico. Mónica Lewinsky dejó Washington y se trasladó a Nueva York. Obtuvo una licenciatura superior en Psicología Social por la Facultad de Económicas de Londres. Linda Tripp fue acusada de grabación ilegal, pero los cargos fueron luego retirados. Kenneth Starr cumplió su ejercicio como consejero independiente. En 1999 se retiró a trabajar en el sector privado. En septiembre de 2000, Robert Ray, sucesor de Starr, elaboró un informe sobre el polémico caso Whitewater. No encontró pruebas de malversación por parte de Bill o Hillary Clinton. Clinton capeó los escándalos que afectaron a su mandato con relativa solvencia. Abandonó la Casa Blanca con un 65% de índice de popularidad, el más alto desde hacía 50 años. Los republicanos querían cazar a Clinton a cualquier precio. Y lo intentaron, valiéndose del sistema, con demandas civiles, investigaciones criminales. Finalmente, le sometieron a un proceso de impugnación, aunque no consiguieran destituirlo. El presidente comprendió que el pueblo quería que permaneciera en el cargo, mientras se comprometiera con los problemas de la nación. Quienes pretendían la culpabilidad argumentan que la batalla era inevitable por la gravedad de las acusaciones contra el presidente. Solomon Weisenberg explica que se perdieron los elementos esenciales. Se trata de obstrucción a la justicia y perjurio en un caso de derechos civiles. Fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que era algo evidente. Me equivoqué. El gran perdedor fue el pueblo norteamericano. Los que creemos en la ley y en la responsabilidad perdimos. Hicimos nuestro trabajo, no podíamos hacer más. Republicanos y demócratas coinciden en que el escándalo Lewinsky polarizó aún más las opiniones en Washington. Contribuyó a la profunda escisión que hoy nos distancia. La radicalización ha aumentado y esto solo ha degenerado en una mayor polarización de este país.
Se han generalizado los ataques personales. Ya no importa ganar una discusión, sino destruir personalmente a tu rival. El escándalo no parece haber afectado la vida personal de Clinton. Se unió a su predecesor, George W. Bush, para liderar la solidaridad norteamericana con las víctimas del tsunami de 2004 y para recaudar fondos a favor de las del Katrina. Clinton sigue hablando de la impugnación como de una batalla de la que salió victorioso frente a sus enemigos políticos. En 2004 declaró en una entrevista: "El día que muera, seguiré sintiéndome orgulloso de haber luchado y de haber vencido".